Sí, si querés, así pasás. Bueno, muchas gracias, Silvia. Mientras se prepara... Al final. Dale. Mientras Carolina se acomoda, voy a presentarla. Ella es Carolina Dweck, es licenciada en Ciencias de la Comunicación por la Universidad de Buenos Aires, donde también se graduó como magíster en Comunicación y Cultura, y doctora en Ciencias Sociales. En la actualidad es investigadora adjunta del CONICET e integra el equipo docente de la Cátedra Teorías y Prácticas de la Comunicación 1 en la carrera de Comunicación de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires. También pensé una pregunta para ella, lúdicamente, y si querés la podés responder o no. Pensaba preguntarte si... sí, cómo no. Mi pregunta es si leías Villiquen cuando soñabas ser campeona mundial de Tetris. Y todavía soñás, y cuando soñabas ser traductora de inglés y periodista. Bueno, buenas noches. Se hizo de noche mientras hablamos, así que buenas noches. ¿Se escucha ahí? Sí. Bueno. Es un misterio el PowerPoint. Lo hicimos así. Mientras voy toqueteando todo a ver qué pasa. Ahí está. Les agradezco especialmente la invitación. No soy historiadora. Uy, dice consumo. ¡Oh! Vamos a corregirlo porque me va a dar algo. Me va a dar algo. Ahí está. Listo, ya está. Perdón. Más que nada, pues no soy historiadora, y algo bastante espectacular, que es que no voy a hablar de Villiquen. O sea, no sé bien por qué me invitaron, pero lo agradezco un montón. Mis temas de trabajo, bueno, están vinculados con las infancias contemporáneas, entonces les propongo que hagamos una especie de salto de Villiquen a pensar las infancias hoy, retomando las preguntas con las que cerraron las colegas sus presentaciones, que tiene que ver, bueno, ¿y ahora qué? ¿No? Cómo pensar las infancias contemporáneas, cómo abordarlas, saliendo de esa cara de hastío, mezcla de incomprensión y hartazgo que nos genera a veces como las cosas que hacen. Pensar las infancias, pensar el consumo y la socialización nos exige al menos reflexionar sobre estas 4 dimensiones. No me pregunten por qué son esos dibujitos, porque los puso Office. Pero hay una dimensión muy importante que tiene que ver con los consumos culturales, otra que tiene que ver con los deseos, otra con las prácticas y otra con los significados. Es decir, considero que si bien uno puede trabajar sobre múltiples dimensiones para pensar las infancias contemporáneas, estas 4 son obligatorias. Y puede ser sorprendente, tal vez no, pero me pasa muchas veces que me dicen, ¿por qué incluyo de manera tan importante la noción de deseo? Hay una pregunta que a mí me encanta hacer desde que soy investigadora hace, bueno, un montón de años. Y es cuando entrevisto chicos y chicas, les pregunto de todos los objetos que existen en el mundo, sin importar el dinero, ¿cuál te gustaría tener? Que es una pregunta bastante fabulosa, no la inventé yo, se me ocurrió, o sea, en diálogo con otros investigadores. Y hace más o menos 15 años, 16, la hago siempre. Vayan pensando. Es una pregunta muy difícil de responder, muy difícil de responder. No vale decir la paz mundial, la igualdad, es un objeto material, ¿no? Y en general uno tiende a pensar, no sé, dale, ¿qué querés? Y los chicos y chicas en general tienen muy claro qué es lo que quieren. Y lo que me permite a mí como investigadora esta pregunta es identificar el horizonte de deseo, es decir, no solamente lo que tienen, no solamente lo que tienen sus amigos o amigas o compañeros o compañeras, sino qué es lo que opera en el horizonte de deseo en función de lo que conocen del mercado. Entonces, pensar los deseos es darle un poquito la vuelta a eso. Por ejemplo, descubrí que lo que los chicos y chicas llaman las revistas son las revistas de Frávega, Garbarino, Compumundo, Musimundo, ¿no? Lo aprendí en la revista. ¿Qué revista? Y si nos ponemos a pensar, no es loco que lo identifiquen de este modo. ¿Por qué? Porque las revistas ingresan a los hogares cada vez menos y lo que ingresa es el material gratuito. Esto tenía un gran impacto en la investigación cuando existían esos, parece que fue hace 7.000 años, pero cuando existían los diarios gratuitos, el diario del Subte y el otro diario que publicaba Clarín Vespertino,
había un impacto de la cultura, de la prensa escrita, de la cultura de la lectura. Llegaban mamá y papá del trabajo y tiraban algo en la mesa. Y lo que tiran ahora es la revista de Flavio Garbarino. Entonces, me pasó muchas veces que cuando frente a la pregunta de todos los objetos del mundo, ¿cuál te gustaría tener? Unos Motorola Z4 con los 4 megapíxeles, un nivel de conocimiento sobre el detalle. Ahora es todo iPhone, sépanlo, spoiler alert, todos quieren tener un iPhone. Incluso algunos dicen el que va a salir el año que viene. Bueno, amigo. Y es interesante porque un resultado que da la investigación a nivel nacional, que estamos procesando los resultados, pero que trabajamos con mi equipo de trabajo y con 2 colegas más, es que esta idea del iPhone, frente a esta pregunta, aparece en chicos que probablemente puedan tenerlo, chicos que ya lo tienen, chicos y chicas que nunca, nunca, nunca van a verlo ni de cerca. Es decir, la idea de los chicos con necesidades estructurales van a decir que quieren en realidad un Sony. Todos dicen iPhone, todos saben perfectamente qué tiene un iPhone, todos saben perfectamente cuánto dura la batería, cuántos megapíxeles, cuánto. Es decir, la idea de pensar el deseo como un concepto central tiene que ver con una gran articulación conceptual entre el conocimiento de la oferta, el mercado y la sociabilidad. ¿Qué tienen las personas que yo respeto? ¿Qué tienen esos grupos a los que quiero pertenecer? Entonces, pensar el deseo también es pensar las aspiraciones, la pertenencia. Y por eso decía que pensar el deseo nos permite analizar las prácticas y los significados. ¿Qué hago? ¿Qué significa lo que hago? ¿En qué lugar me ubica lo que hago? ¿Y qué significado tiene? Por ejemplo, la investigación, trabajar sobre el juego. Yo trabajo sobre el juego de manera central. Y una de las dimensiones que aparece es, ¿qué es lo que ocurre si tus amigos dejan de jugar al Fortnite? ¿Qué es lo que ocurre si tus amigos dejan de jugar a lo que sea que nos preocupe hoy? Y en una gran mayoría contestan, yo dejo de jugar. Porque el valor está en la sociabilidad y no en el juego. Y porque cuando nos ponemos prejuiciosos como adultos, porque no entendemos por qué un niño o niña nos pide $5 en el Play Store para el Día del Niño, si tenemos suerte nos pide 5, porque esto apareció en el último día del niño, los últimos 2 días del niño, en la investigación aparece como, ¿qué te regalaron? Me regalaron $10 de crédito en las tiendas de juegos, de compras. Antes de escandalizarnos, pensemos qué significa para ese chico tener esa piel, esos skins en Fortnite. Bueno, tiene un peso significativo en la socialización. Y antes de que todos pongamos cara de... pensemos cuántas veces nos cambiamos un pañuelo, cuántas veces cambiamos una cartera, cuántas veces cambiamos una mochila y seamos más empáticos. Porque si a nosotros nos atraviesa la cultura de consumo, ¿cómo no habría de atravesar? No, pero yo el celular lo cambié porque realmente lo necesitaba. Bueno, está bien. Cada uno se cuenta las historias que quiere, las historias que mejor nos cierran para empatizar con nosotros mismos y para decir, ¿sabes por qué mamá se compró un teléfono nuevo? Porque mamá trabaja todo el día y se lo merece. Porque estamos todo el tiempo con la sensación de que necesitamos explicar nuestros consumos. Pero tenemos muy a mano la crítica hacia el consumo de los chicos y chicas. Es decir, nosotros nos vemos atravesados por el consumo, pero no podemos tolerar que un chico, vos querés ese muñequito, ese muñequito. ¿Cómo no habría de quererlo? Por eso, para pensar las infancias contemporáneas, yo les propongo trabajar, no estoy de acuerdo con el bastón, trabajar sobre la noción de generación, ¿no? Hay una idea que se repite constantemente por parte de los docentes, directivos de las escuelas, madres y padres, o adulto tutor, madre, encargado, que tiene que ver con, en mi época, con un cartoncito, los hacíamos... Bueno, los chicos y chicas no tienen la culpa de haber nacido en este momento. Los chicos y chicas no tienen la culpa de que Playmobil haya ampliado la gama de sus ofertas, ni de que las muñequitas, esas LOLs, que los que tenemos la desgracia de conocerlas, conocemos, que son una cosita así horrorosa, que viene en una pelota, que no sabes cuál comprás, podés comprar una repetida. Bueno. Ellos no tienen la culpa de que exista la oferta que existe. Si cuando yo era chica hubiera existido un merchandising sobre, no sé, Jamie de Holograms o los Thundercats, yo hubiera querido tener, no el pijama ya, no la cartuchera, yo hubiera querido tener un tatuaje, ¿sí? Pero no existía, no estaba la disponibilidad. Entonces, una de las cuestiones que tenemos que plantearnos tiene que ver con la noción de generación, que tiene que ver con
Dejar de pensar el pasado como un pasado mejor. Esta reiteración que aparece mucho en la escuela, mucho por parte de docentes que les cuesta procesar el presente, ¿no? Que les dicen a estos docentes más jóvenes, lo que vos estudiaste, cuando estábamos en el profesorado, nos pegaban con una regla y estábamos arrodillados frente, bueno, no sé si quiero eso. Digo, hay una idea de mi experiencia es mucho más significativa que la tuya, yo la pasé mucho mejor, mucho peor que vos, ¿no? Nos pegaban pero salimos bien, bueno, no sé. O está esta idea del alumno, ¿no? De los padres y madres que dicen, yo llegaba de la escuela, hago esta voz para que diferencien. Yo llegaba de la escuela, comíamos y nos íbamos con los pibes a jugar y nos llamaban a la noche. Bueno, hoy un juez de menores a esos padres les quita la tenencia. Entonces, dejemos de romantizar tanto el pasado, tanto esta idea de no me daban bola, pero bien derechito salí. ¿Qué sé yo? ¿Cómo saliste, Ricardo? Sé lo que quieras de tu vida, pero no te pongas de ejemplo, porque estos chicos tienen otras realidades, porque tienen otros trayectos por la ciudad, porque tienen otra experiencia subjetiva y porque están rodeados por otro tipo de personas y otro tipo de objetos que le dan significado a sus prácticas. Entonces, seguir pensando en nuestro pasado como un pasado mejor, superador, nos pone en un lugar. ¿Qué nos puede decir un chico? Ensayemos esto. ¿Sabes qué, Tiago? Cuando papá era chiquito, no existían todas las porquerías que existen ahora. Y me daban un papelito, y ¿sabes lo que yo hacía con el papelito? Pensaba, Tiago. Vos no pensás nada. Tenés el cuarto lleno de juguetes y no... Esto aparece todo el tiempo en la investigación. Estoy harto de que tiene el cuarto lleno de juguetes y no los usa, es un desagradecido. Y tal vez no tiene que tener un cuarto lleno de juguetes, y tal vez no es la forma, y tal vez necesita que vos te sientes con él a jugar, querido, porque vos le comprás una rayuela de goma eva para el cuarto, que no le entra la rayuela porque es mucho más grande que lo que tiene de espacio libre en el cuarto, en el mejor de los casos, y no va a jugar solo, porque el juego es un vínculo que se construye en el tiempo. Y porque las modas, que es el segundo eje, también atraviesan nuestros deseos. Yo me acuerdo cuando aparecieron los crayones de cera fluo, que yo no los tenía. Mi tesis de doctorado empieza diciendo yo nunca tuve una Barbie. Real, nunca tuve una Barbie. De hecho, mis padres el día de la defensa estaban ahí con cara de por favor, solta eso, ¿no? Sí. Le compré a mi hija unas Barbies y nunca le dio bola. Bueno, es una desagradecida, ¿ven? ¿Ven lo que les digo? Todos estamos atravesados por modas y tendencias. No, pero yo la verdad que no, porque estamos todos atravesados por modas y tendencias. Porque si hoy nos queremos comprar un par de zapatos, no podemos comprarnos un par de zapatos que queramos, salvo que lo manden a hacer. Pero digo, las vidrieras también nos muestran a nosotros como adultos un repertorio finito de posibilidades. Que nos quejamos, ay, qué feo los zapatos de este verano, no sé, yo me quedo con los otros. Pero las modas nos atraviesan constantemente y también a los chicos y chicas. Van a ver por la calle de esta ciudad miles de niñas con remeras, con lentejuelas, que cambian. Es la que va. Haces así, son dorados. Haces así, son plateados. Haces así, es un emoji. Haces así, es otro emoji. Y es muy importante que cambie. De hecho, van a ver que si observan una niña con una remera de lentejuelas y se acerca a otra, lo primero que hace es le pasa la mano a ver si funciona o no funciona. ¿Entienden lo que digo que cambia, no? Sí. Yo quiero una, bueno, no. Los contextos son los espacios globales en los que transcurre la infancia. Si estamos pensando en una revista que se planteó en un contexto, una voz autorizada por los adultos y también por las escuelas parcialmente, como una gran organizadora de la vida cotidiana, es decir, había que comprar anteojito y villiquen cuando era San Martín, cuando era Belgrano. ¿No? Y todos teníamos lo mismo. O ibas al kiosco de revistas si eras muy humilde, esto es un hashtag, humilde. Si eras muy humilde te traían los remanentes de los puestos de diarios viejos. Si ustedes no lo vivieron, era horrible. Entonces todos tenían los de villiquen y anteojito y los más humildes teníamos unas porquerías que vendían en los puestos de diario que tenían 170 años, a veces con humedad, y era como es lo que pudimos comprar, cada familia lo que pudo comprar. Troqueladas, los troqueles salidos, y tenían como una especie de brillantina viejísima que no brillaba, y era como, bueno, sí, yo traje esto. El contexto organiza gran parte de las prácticas, pero estamos pensando hoy infancias insertas en el mundo global.
¿De qué forma un niño o niña de una pequeña escuela de Santa Fe se inserta en el mundo global? Esta foto que mostrabas de el mundo llegaba a través de las revistas, hoy el mundo llega a través de los dispositivos. Y el mismo nivel de escándalo proporcional que nos genera hoy, los chicos están conectados y acceden a información que no deberían porque pasaba lo mismo en el pasado. Lo que ocurre es que nosotros romantizamos. No, antes estaba limitado el acceso a la información, porque los chicos solamente veían, chicos, por favor, abajo de todos los colchones se encontraba pornografía, por favor. La representación de las escenas escandalosas de madres y padres encontrando revistas, decir pornografía, eso es un montón, pero digamos, sensuales, aparece también como una gran transgresión. El romanticismo de los chicos antes no accedían a información es una falacia que ubica en el pasado una época idílica que no fue. Que había más limitación, por supuesto, pero un niño o niña que accedía a una biblioteca podía hacer también sus cosas, podía leer otras cosas, podía acceder a un material, porque vieron que hay un discurso de, y entonces la graduación y los chicos, paremos de romantizar. Los chicos que tuvimos inquietudes, leímos muchísimo material inapropiado para nuestra edad. Digo, yo leí La inmortalidad de Milan Kundera a los 12 años. Una cantidad de escenas del libro que me quedaron, de hecho no lo quiero releer para no, porque llegan a no ser como yo me las imagino ahora y sería una frustración. Pero digamos, leer La inmortalidad de Kundera era igual de inapropiado que ver pornografía, pues no tenía forma yo de procesar la muerte de la madre de ese personaje que estaba llorando. Entonces, romantizar el pasado también ubica los contextos contemporáneos como mucho más problemáticos de los que son. Como adultos tenemos el gran desafío de tratar de entender las prácticas de los niños y niñas y ponerlas en sus contextos. Y tenemos la exigencia de ubicar nuestra indignación donde tiene que estar, que es en ningún lado. En ningún lado. Porque como adultos vinculados con las infancias, estar resoplando todo el tiempo y diciendo que todo nos parece una estupidez, no contribuye a la construcción de ningún tipo de puente con estas infancias. Entonces nos proponemos estudiarlas con cara de, ¿y esta boludez que haces? ¿Cómo podemos tender un puente analítico, conceptual e incluso teórico si partimos de la base de que nos parece todo degradado y degradante? Podemos concluirlo, sin ninguna duda, los abrazo y los apoyo, pero tenemos que dar cuenta de un camino teórico-conceptual sostenido que nos permita afirmar eso por fuera de nuestros prejuicios, de los estereotipos que nos atraviesan, de las aspiraciones y los deseos que se representan constantemente en los medios de comunicación. Una mujer embarazada, se toca la panza, sueña con ese cuarto de madera limpio y ordenado, con dos objetos muy estimulantes para ese niño, y después termina siendo toda una especie de cachivache rosa, fucsia, verde, azul, con superhéroes desmembrados, lleno de objetos. Uno dice, no sé qué hacer, y vas a comprar un tupper y pones todo en un tupper y no te alcanza, no te alcanza. Porque el merchandising, como cuarta gran dimensión, también nos atraviesa. Todo querés de superhéroes, todo querés. Pero mira, sale lo mismo la carpeta negra. Sí, pero la carpeta negra, cuando mamá era chiquita, le ponía con mucho amor unos stickers y recortaba y le poníamos contact. No quiero un contact, quiero una carpeta de Spider-Man, mamá. O sea, y con esto no estoy diciendo que seamos condescendientes ni que caigamos en comprémosles todos porque ellos no tienen la culpa, sino tratar de pensar las infancias contemporáneas en otra clave que no sea la indignación. Porque no es una clave que nos permite hacer nada. El trabajo del investigador y del analista siempre tiene que ver con una pregunta legítima. Si antes de empezar la investigación ya tenemos la respuesta, no es una pregunta de investigación. La hipótesis de mi tesis doctoral se rebatió. No era. Yo me preguntaba X y salió, no, la verdad que no. Era una pregunta legítima, pues yo no tenía la respuesta. Si nosotros planteamos una pregunta del tipo, ¿los chicos no leen más? Estamos planteando una pregunta, en primer lugar, errónea porque es por sí o por no nos permite pensar nada. Y en segundo lugar, estamos pensando las prácticas de los niños y niñas como excluyentes. Tiene celular, no lee. Tiene computadora, no lee. Y lo que ocurre cuando uno hace investigación cualitativa, en profundidad, con la cabeza abierta y con los conceptos operando de manera activa, es que te das cuenta que un chico puede tener un libro, una computadora, un celular, y que las prácticas, como en nosotros también,
se superpongan. Porque todos vamos a mirar el celular cuando terminemos de hablar acá. Porque todos vamos a tener mensajes que contestar, más importantes, menos importantes. Porque vamos por la vida con el teléfono en la mano como si fuéramos, no sé, los que tenemos que decidir si el misil se va a destallar o no. Y estamos todo el tiempo con una mirada despectiva respecto a estas infancias. Lo que tienen estas infancias es un gran aliado, que son los medios de comunicación de masas, que los representan de forma absolutamente autónoma, independiente, con una relación con los adultos solamente de proveedores. Ahora bien, trabajar con representaciones lo que nos permite dar cuenta es que estamos trabajando con representaciones. En la vida cotidiana, un chico puede ir a la escuela solo, por supuesto, pero alguien le tiene que enseñar a cruzar la calle, alguien tiene que firmar el boletín, alguien tiene que autorizarlo para ir a una excursión, alguien tiene que mandar los 90 pesos para el micro, alguien tiene que garantizar que se lleve algo para el recreo o que desayune bien en casa, alguien tiene que hacerlo. Entonces, el borramiento del adulto o la ubicación del adulto como una especie de estúpido estructural en los medios de comunicación de masas, en las películas y en las series, lo único que hace es contribuye a la construcción de una imagen de un niño absolutamente prescindente de un adulto, que no puede estar más lejos que un niño cuando lo vemos en la vida cotidiana, que es un niño que necesita que le den la mano para cruzar, que le lean algo, que lo acompañen y que le expliquen de qué manera se multiplica. Algunos ejemplos, por ejemplo, esta publicidad que probablemente la hayan visto. Adultos, ustedes no entienden nada. ¿Qué están pensando? El bonobón no siempre es para regalar. Nosotros no lo regalamos. Quizás en casos muy puntuales. Ponele un día de la madre. Si te gusta el del trabajo, con dejar una notita si alcanza. Despiértense. La próxima vez que tengan un bonobón en la mano, no se resistan al buche, ¿entendieron? Es genial porque no saben si indignarse o si decir, oh. Bueno, esto es lo que pasa, ¿no? Lo que empiezan a aparecer son representaciones cristalizadas de niños que dicen, adultos, ustedes no entienden nada. Y no entienden nada porque no se comen el bonobón ustedes mismos, sino que lo regalan y no se regala, ¿no? Y son los niños hablándole a los adultos respecto a lo que tienen que hacer, de cómo tienen que ser, estableciendo una especie de reglamento de buenas prácticas de cómo deben comportarse. Otro ejemplo. ¿Es posible que comamos una noche sin celulares? Tenés razón, la verdad que sí, tenés razón. Cuando tenés razón, tenés razón. ¿Cuántas razones, eh? ¿Listo? Bueno, hablemos. Ok, esto no da para más. Voy a entrar en dequehablarenlamesa.com. A ver qué ven acá, ¿un pato o un conejo? No poder pensar, googlear. Mira, a mí me salió esto. A mí esto. ¿Y esto? ¿Y esto? ¿Y esto qué es? Pará, volvió la charla a la mesa. Acá me dice que una charla es cuando dos personas intercambian... No, Sergio, no fue una pregunta. Luchetti saca una página, esto fue hace 2-3 años, no sé si pagaron el dominio de Nick todos estos años, que existía de verdad, que era de quehablarenlamesa.com, y proponían temas de charla, considerando que, bueno, muy difícil es pensar un tema de charla en la mesa. Y es interesante porque es la mamá la que dice, puede ser que comamos una noche sin celulares, y todos dejan sus dispositivos. El papá, el que hace de papá, es el que más le cuesta desprenderse de sus dispositivos, y el nene es el que dice no poder pensar, googlear. Y aparece el silencio como un gran problema. Bueno, hablemos, no hay tema. Bueno, que no haya tema, ¿no? La aparición del silencio como un problema tiene que ver con la representación de la grieta generacional como algo imposible de zanjar. Y todos sabemos, si tenemos una vida cotidiana, o tuvimos una vida cotidiana mínimamente ordenada, que con preguntar cómo te fue en el día ya tenés charla en la mesa. O sea, no hay que ser un genio de la conversación para abrir una charla. O, qué calor, qué frío, tenés tarea, hay que firmar algo. Digo, una mesa como esta estoy diciendo. Este tipo de representaciones, este lugar de los adultos que se vuelven medio dependientes de la tecnología, estos chicos que aparecen autónomos, que aparecen dictando reglas, se consolida en esta publicidad, que es la última que les voy a mostrar, que particularmente es de una compañía de celulares. Tiene un countdown y tiene derechos de autor. Mira, hace así.
Y acelera. Tiene que ir para adelante. ¡Frena! Escúchame, viejo. ¿Les aprendió o no? Escuchamos todo. ¡Despacito! Tienes que doblar. Vamos de vuelta, papá. ¿Así? ¿Qué haces? Siempre lo mismo, viejo. ¡Me haces perder la paciencia! Personal. Este es el uso del aprendemos de todo para el mal, ¿vieron? Porque por un lado es gracioso y tierno el nenito gritándole, reproduce una serie... A ver, quien aprendió las tablas de multiplicar de memoria tuvo un padre o madre, adulto, tutor o encargado que le decía esto, ¡presta atención! ¿No? ¿No les pasó? No, ustedes sabían las tablas seguro re bien, yo no. Y yo no. La del 8 me cuesta un poco. De hecho, aprendí las tablas bien por el nuevo método que usan en matemática en la escuela, que lo aprendí con mi hija. ¿Saben cuál es, no? El de multiplicar por 2, por 5, por 10. Entonces, hacer 8 por 8 es 8 por 5 más 8 por 3. ¿Me interpretás? Listo. Ya les dejo esta enseñanza por hoy. Ya está, se lo llevan. La representación de las infancias contemporáneas en los medios, la forma en la que aparecen representados y representadas en publicidades, en las aplicaciones, en las formas de vincularse a través de las aplicaciones, tiene que ver con una estructura comercial que se orienta en torno de maximizar las ganancias que pueden provenir de los consumos infantiles. Por eso no alcanza con bajar un juego gratuito, sino que hay que pagar las vidas, hay que pagar la vestimenta, hay que pagar. Por eso una gran evidencia, que es un punto de llegada y a la vez un punto de partida, es que el mercado no va a modificar su rol. Beatriz Arlo, en un texto que siempre recuerdo con cariño, decía que no podemos pedirle al mercado que tenga los principios éticos que tiene la escuela. O sea, el mercado viene a hacer otra cosa. Si la escuela en algún momento se corre o no entendió el lugar que podría llegar a empezar a ocupar el mercado, no es culpa del mercado. El mercado va por lo que va. Por eso la pregunta respecto de la relación entre las infancias y el consumo quedó clarísima respecto de que no es nueva la relación entre las infancias y el consumo, ni entre las infancias y la escolaridad, en términos de normalización, en términos de esta muñeca se puede comprar en Maipú no sé cuánto, la búsqueda constante de la novedad, la búsqueda del rédito. Es decir, Villiquen, ante la pregunta que dejaron planteada, deja de ser un negocio redituable. Porque pierde peso esa palabra. Y lo que aparece en la investigación, al menos en la mía, es que cuando los adultos se desesperan porque algo no va bien en la escuela, van y compran Villiquen, van y compran Genios. Porque es como, bueno, al menos lee algo, ¿no? Al menos lee algo provechoso, al menos aprende algo. Hay que intervenir en las representaciones. Hay que intervenir en la investigación, hay que intervenir en la deconstrucción de las representaciones y en la desnaturalización. Hay muchos adultos que ven estas publicidades y dicen, los pibes, ¿viste cómo vienen ahora? Son, qué cosa linda. Los chicos y chicas no son así, pero si se les da el lugar, empiezan a ocupar esos espacios. Empiezan a ocupar esos espacios que parecerían no dejar lugar para la intervención de un adulto. Y lo que ocurre efectivamente es que lo que es indispensable y lo que aparece invisibilizado es el rol del adulto. Un adulto que tiene que sentarse en el piso. Un adulto que tiene que embolarse jugando esos juegos que juegan los chicos. Un adulto que tiene que poner el cuerpo y dejar de quejarse. Porque cada uno cría a sus hijos como puede. Cada uno es docente como puede. Cada uno tuvo la formación y la trayectoria sociocultural que tuvo. Pero también es cierto que el gran problema, por lo menos que encuentro, digo es cierto porque aparece en la investigación de forma muy clara, es que más que un problema sobre las infancias contemporáneas y el consumo, el problema tiene que ver con lo que yo llamo el desfasaje de expectativas. Nosotros esperamos que nuestros hijos y alumnos lean Hamlet en 2º grado y en casa está puesto ESPN todo el día. Entonces, es más probable que tu hijo sepa la formación del Barça a que lea un libro. Y eso no está ni bien ni mal. Es lo que esa casa tiene para ofrecerle a ese niño o niña. El problema es que cuando aparece un adulto, por ejemplo un investigador, y te dice, no, lo sabes, mi pibe está todo el día como un boludo con la Play. Bueno, la pregunta es quién trajo la Play,
¿Quién no negoció las reglas de la Play? ¿Quién no puso el cuerpo para pensar qué hacemos en esta casa con la Play? Porque incluso para decidir que no hace falta tener un reglamento para la Play, hay que poner el cuerpo. Entonces quería dejar planteado, y con esto cierro, que efectivamente para pensar la relación entre las infancias, los medios de comunicación y el consumo, lo que es indispensable es pensar el rol de los adultos. El rol de los adultos como investigadores, llenos de prejuicios y llenos de esta mirada cargada de pasado romántico. También es indispensable desnaturalizar el rol como adultos que fuimos niños alguna vez y que recordamos nuestro pasado sin ninguna espina. No recordamos cómo nos dolía si nos pegaban, no recordábamos cómo nos dolía el aislamiento cuando nos decían andar al rincón, no nos acordamos de la vergüenza que nos daba cuando nos hacían pasar al frente en la escuela y la pasábamos mal, sino que recordábamos que mediante ese disciplinamiento nosotros aprendíamos algo. Y como al pasado le sacamos sufrimiento, lo podemos romantizar. Entonces lo que les propongo para pensar las infancias contemporáneas es salir de nuestro propio pasado y pensar el puro presente de estas infancias que tienen un entorno comunicacional, un entorno comercial que los rodea y sobre el cual hay que intervenir directamente, pero no desde nuestro pasado sin espinas, sino desde las condiciones propias que nos permite este presente. Gracias. Muchas gracias. Tenemos unos minutos para abrir el diálogo, las preguntas a cada una de las expositoras. Si es que tienen alguna pregunta por allí, algún comentario. Paula. Sí. Bueno, muchas gracias a las dos expositoras, las dos ponentes, súper interesante. Yo quería contestarle un poco a Carolina, que dice, ¿por qué me invitaron acá para hablar de Villiquen si yo no tengo nada que ver con Villiquen? Bueno, en realidad... Más bien, no, yo estaba pensando justamente, ¿no?, que Villiquen desde sus comienzos y muy rápidamente se pregunta por los deseos de los niños y le pregunta a los chicos por sus deseos, ¿no? Exactamente, le preguntan qué harían con 5 pesos. Ustedes no le dicen qué es lo que más quieren en el mundo, pero qué harían con 5 pesos, que es muchísimo dinero, 5 pesos, ¿no?, en 1920. Y los chicos responden justamente con su horizonte. Algunos responden lo que quiere, lo que Villiquen, lo que se supone que Villiquen esperan. Y quiero comprar Villiquen para regalarle a los chicos pobres, ¿no? Pero en realidad muchos otros dicen, yo quiero un reloj de oro, quiero una cámara fotográfica, quiero empezaban a aparecer como, sí, cámaras fotográficas o pequeñas, no filmadoras, pero proyectores para pasar algunas películas, que también aparecían las publicidades en la propia Villiquen, por supuesto, ¿no? Quiero... sí, después va a ser concursos, ¿no? Concursos sumamente en donde en algún momento se va o sea, en los concursos se va, el premio mayor es un auto, ¿no? Un auto, sí, claro, ¿no? Cuando Cromi te da una pelota, lo digo sin ironía, bicicleta o pelota, digo, es desproporcionado. Sí, exactamente. Bueno, fue una vez nada más el auto, ¿no? Pero había, digamos, realmente tenía muchísimos premios, ¿no?, para la participación infantil. Entonces, Villiquen nace con el consumo, o sea, ¿no?, y se presenta a sí misma como un objeto de consumo y a los chicos realmente como consumidores, ¿no? También justamente el valor y la sociabilidad. Vos hablabas de, exactamente, los comités Villiquen, tanto como señaló Silvia, con esta larga trayectoria de asociaciones infantiles. A Julia Digna no se le ocurrió Digna en la vida real, sí. Me parece espectacular. Julia Digna, sí. A Julia no se le, yo le digo Julia, no se le ocurrió, digo, claramente tenía modelos para seguirlo, lo había leído en libros de lectura que proponían esto, probablemente había vivido algún tipo de asociación en su escuela, yo no sé, no me pude comunicar con la familia, además. Ella pereció. Sí. Sí. Ella hace muchos años, sí, medio siglo más o menos. Pero, digamos, no me pude comunicar con la familia como para saber un poco más, pero efectivamente, bueno, ella tenía estas experiencias que la llevaban a pensar y a proponer esto, y básicamente Villiquen se transforma, digamos, como un espacio de sociabilidad, ¿no?, donde no había internet, donde no te podías comunicar. Bueno, había cartas de lectores y yo quiero encontrar amiguitas. Digo, yo me hice amiga a través del correo. ¿Dibujos y cartas?
A Villiquen y Sí. Anteojito. No, yo a La Nación, tengo una amiga, que hoy somos amigas de Facebook, pero me la conocí a través de La Nación, ¿no? Del correo de lectores entre niños de La Nación. Bueno, esto también, digamos, Villiquen lo plantea, ¿no? Claramente y lo pone y se transforma a sí mismo, ¿no? Forma parte de la cultura de consumo. Entonces yo creo que sí tiene que ver mucha tu intervención. También borra a los niños, ¿no? Fíjense, pone en primer lugar a los niños y borra a los adultos, ¿no? Es la revista de los niños y parece que no hay adultos, pero por ejemplo en los comités Villiquen, aún cuando tenía que haber una comisión directiva de niños, etcétera, fuertemente ellos dirigen estos comités o tratan de organizarlos y también sugieren que tiene que haber una comisión de padres o adultos que supervise, que tiene que ser como consultiva, ¿no? Entonces, efectivamente me parece que también ahí, creo que también como grupo, cuando nosotros en Historia de las Familias y las Infancias pensamos las infancias, las pensamos con las familias, porque entendemos efectivamente que no se puede pensar las infancias y atrás no hay una familia que te... Lo que sea que entendamos por familia. Bueno, pero aquí el que te trae el Villiquen. ¿Quién te firma el boletín? Te firma el Villiquen, o te trae el Villiquen o te da el dinero para que vayas a comprar el Villiquen, ¿no? Porque o te manda a hacer el mandado y en el camino te encontrás con Villiquen o con el amiguito, ¿no? Entonces, me parece que tu intervención es sumamente pertinente, así Me que alegro un montón. tiene que ver mucho con Villiquen. Bueno, quería aclarar eso, que no es que está acá así por la No, nada. no, pero no lo dije graciosamente, Ya lo digo. sé, ya Y una cosa que quería decir y no lo dije, nadie lo preguntó, pero la señora habla sola, que en el último tiempo, los últimos años, si ustedes siguen las publicaciones periódicas para niños y niñas, incluyo en esto La Granja de Zenón, el flagelo contemporáneo, La Granja de Zenón, vienen acompañados de objetos. Es decir, si antes venían las colecciones de libros o enciclopedias, es decir, la idea de armar. ¿Cómo? Dijiste algo muy lindo. ¿Cómo era? No dijiste, ya me va a salir, algo de un repertorio. De objetos, lo que empieza a aparecer ahora es una lanchera, empieza a aparecer un tupper para la vianda, empieza a aparecer la cartuchera para el comienzo de clases, empezar las clases con Villiquen. Es decir, la revista en sí misma ya no es suficiente, sino que te lo compraban por la lanchera, te lo compraban por el tupper, que es un gran guiño al mundo adulto, es decir, comprá la revista y te vienen con los lápices, y a la vez te viene la revista. Es decir, la revista empieza a ser anexada a un objeto de deseo, que no digo que los chicos se vayan a matar por un tupper de la lanchera, pero que después operaba como todos tenemos la lanchera de Villiquen. Y esto lo vemos en los supermercados hoy todo el tiempo. Vos compras unas galletitas y cada tanto aparece una promoción de galletitas con el tupper para el colegio, el tupper para el recreo, ¿no? Es decir, no aparece por sí sola. Y cuando vemos las publicaciones para más chiquitos aún, vienen con peluches, vienen con juguetes, es decir, hay una evidencia. La revista viene en bolsa, no porque se moje, porque viene con un objeto que se cae. Entonces me parece interesante pensar en cada momento histórico qué objetos acompañaron la revista. Porque una cosa son los troqueles para armar y otra cosa es que te venga un tupper. Un tupper que da cuenta de una cultura escolar que supone que llevas tu vianda, que supone que que vas doble turno, que tenés una jornada extendida. Y también a la vez la reiteración del tipo de juego, del tipo de búsqueda, porque eso permite la previsibilidad de los adultos y una palabra que yo uso mucho que es la hiperpedagogización, que tiene que ver con la articulación consciente de todo con un saldo educativo positivo, que es lo que lleva a que los adultos, entre comprarle el coso de Spider-Man, le compran la revista Genio, Villiquen o lo que haya disponible, porque le deja algo para pensar. Entonces, vamos a comprar un libro a cualquier librería y queremos que le explique sobre la diversidad cultural, la elección sexual, la posibilidad, la diversidad, el respeto, no al bullying, no esto, no otro, y tiene 4 páginas el libro. Entonces, ¿qué le estamos pidiendo? ¿No? Un libro. Entonces, una de las cosas que hacemos con mi equipo siempre para el Día del Niño y Navidad, inventamos dos personajes, una sobrina de 8 años que le encantan las armas y todos los años cambiamos. Y vamos a todas las jugueterías que podamos ir y a ver qué nos recomiendan, ¿no? Y de qué manera van cambiando. Bueno, y lo que aparece todo el tiempo es que le deje algo. Es como mi sobrina tiene 8 años, pero muy interesada en cosas como que le deje algo. Entonces, ¿ahí qué te ofrecen? Bueno, entonces ahí hacemos una especie de comparación. Y la idea del saldo es una idea adulta. Es una idea adulta. Que aprenda numeración, cursiva,
márgenes y conclusiones. Bueno, qué sé yo, un libro, un regalo, regala algo para Navidad que a vos te guste. Entonces, también aparece acá, por un lado, la cultura del consumo infantil, el mercado y también los adultos inseguros que no sabemos qué regalar y ante la duda o algo con mucho saldo, mucho mensaje o algo muy del momento. Entonces compramos cosas que decimos, no sé, le compré esto, es una porquería, lo pagué en 47 cuotas y decís, ¿por qué le compras esto? Entonces ahí aparece el deseo del niño, el deseo del adulto de que te digas, ay, sí, tía, sos la mejor. Entonces, todas estas inseguridades, todos estos desconocimientos tienen que ver con la falta de puentes generacionales, que es una de las cosas que traté de proponer en mi exposición. Vigil estaría encantado porque Vigil proponía que todo tuviese un valor, ¿no? Digamos, Un saldo. Un saldo, por supuesto. Villiquen tenía que tener un saldo. Villiquen era una publicación que tenía, que digamos, ¿no? Sea bueno, ¿no? Como Abajo, fíjense en la entrada del atril, el orden siempre está bien. Bueno, claro, está bien. ¿no? Tiene que tener un saldo. O también o a veces aparece abajo, a veces arriba, ¿no? Ahorre y podrá llegar el ahorro en la base. Bueno, Qué buen dato, no se me había ocurrido. Voy a ahorrar. Las sentencias morales, sea higiénico, Claro. ¿no? Todo esto, ¿no? Aparece en los libros de Vigil, que no fue hoy el caso, pero también todos tienen este saldo, tienen que tener un saldo, lo dice directamente. Bueno, cuando pensaba en los contextos, digo, tenemos que pensar que en los 20 la teoría hegemónica era el funcionalismo-conductismo. Entonces, también estaba esta idea de lo que te decían los medios más o menos lo ibas a hacer. Entonces, te decía, sé ordenado,